Señora Tadei, presidenta del Instituto Nacional Electoral. Mónica Soto, presidenta ministra del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Lenia Batres, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Quiero decirles, igual que al señor Arturo Saldívar, que están en el basurero de la historia, en la porquería humana que no tiene nada de ministros. Son unos arrastrados obradoristas. Y es una lástima que sean los peores ministros que ha tenido la historia mexicana. ¿Por qué? Que la señora Tadei o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no haya invalidado la candidatura de la señora Claudia Sheinbaum para la presidencia de México en 2024 es una porquería moral, es una delincuencia legal, es una violación a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. ¿Por qué? Porque la señora Claudia Sheinbaum lleva más de 3 años en campaña para la presidencia de México. Y nadie puede negarlo. Hace más de 3 años está en todo el país miles de bardas pintadas con la leyenda "Es Claudia". Y el descarado y enfermo mental de López Obrador, violando la Constitución una y otra vez, porque es el mayor delincuente que ha tenido México, delincuente de cuello blanco, delincuente electoral y delincuente como funcionario, que lleva metiéndose en el proceso electoral, en los procesos electorales de México, donde no se puede meter, innumerables veces. Más de 40 acusaciones de violación a la ley que lleva López Obrador, a la ley electoral, 17 de los cuales están confirmadas, y aún así ni el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ni el INE, ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación han invalidado la campaña de Claudia Sheinbaum, ni han destituido al delincuente electoral López Obrador. ¿Alguien va a negar que eso ha sucedido? Ya se presentó la demanda al Tribunal Electoral de que Claudia Sheinbaum violó los tiempos de campaña enormemente. Además, violó enormemente los topes de gastos de campaña para la presidencia. ¿Cómo se puede explicar que haya millones de kilómetros y millones de mantas y anuncios de Morena y de Claudia Sheinbaum por todo el país? Millones. ¿De dónde saca un partido político tanto dinero para tanta propaganda? Porque no solamente es la pinta de bardas, es millones de pendones de plástico que se han puesto por todo el país, muy superior a la capacidad que tiene un partido político para poner propaganda. No solo los pendones y las bardas, además de anuncios espectaculares que tiene Morena y todo tipo de propagandas como carteles y muchos más. Bolsas que dicen Claudia Sheinbaum. ¿De dónde saca dinero Morena? Ese dinero, ¿de dónde? Del saqueo que hace López Obrador al país para financiar corruptamente y delincuentoidemente las campañas de Morena. Y ustedes, señora Tadei, señora Mónica,
y señora Lenia Batres fueron puestas por López Obrador y le están pagando el favor al desgraciado este. ¿Quieren ser personas dignas o ser porquerías humanas? Si son personas dignas, tienen que anular la candidatura de Claudia Sheinbaum y sancionar a López Obrador, no con las estúpidas medidas cautelares malintencionadas que ustedes hacen. Porque ya que López Obrador sacó su video o su comentario en la conferencia mañanera, donde critica y daña la imagen de todos los candidatos de la oposición, entre ellos Xochitl Gálvez, usted muy farsantemente, muy fantochemente, con una maldita farsante, que quiten el video donde se pasó. Pues estúpidos, ya lo vio todo el mundo. Quítenlo de donde si ya lo vieron. Hay medidas cautelares. Farsantes. Y tan farsante la señora Tadei, que no quisieron cancelar las conferencias matutinas del psicópata destructor de México, López Obrador, del enfermo mental, que lo único que sabe es hacer campaña para su partido, que nunca fue presidente de México, fue presidente de los delincuentes, presidente de los dictadores, presidente de su secta morenista, pero no de los mexicanos. Y con eso, ustedes como malditas personas apestosas de mente, siguen ahí sonriendo e inclusive haciendo farsitas de democracia. Como de repente, quiten esto, hagan aquello para aparentar imparcialidad. No es justo, no es justo. México no había tenido tanta porquería moral, tanta porquería legal como la que tiene López Obrador, y ahora el Poder Judicial, encabezado por ustedes. El señor Arturo Saldívar, desde que entró López Obrador, se vio claramente que es una porquería moral, un delincuente que se la pasó apoyando a López Obrador, y ya lo reconoció. Ya dijo López Obrador que le decía a Arturo Saldívar que influenciara a los ministros para que fallaran a favor de las ideas de López Obrador. Ya lo dijo, porque López Obrador es un psicópata que ni siquiera, es un descarado que ni pena le da decir que viola las leyes, que ni pena le da decir que engaña a la gente, que ni pena le da decir todas las cosas malvadas que hace. Y ustedes, gozando del sueldo de un cargo que les dio un maldito loco que se llama Obrador, y ustedes haciendo uso del favor, pagándole el favor. Además, Morena, ya se demostró que los siervos de la nación que López Obrador puso, que es que para ayudar al pueblo en cosas de trabajo cotidianas, las usa únicamente para hacer campaña de Morena. Desde el momento en que trae su chalequito ese de color guinda caca, andar en las casas amenazando a la gente a que si no votan por Morena les quitan los programas. Y ustedes ya lo saben, y ya tienen pruebas. ¿Y qué hacen ustedes? Nada, porque son unos malditos arrastrados, indignos. Qué bien, se pueden decir, tengo este cargo, y presumir su cargo y su sueldazo y sentirse mucho, pero tiene una mente puerca, desgraciado, debería darles pena. Todavía pueden salvar su imagen de porquerías humanas que son. ¿Cómo? Aplicando la ley. ¿Y en qué consiste? En destituir a Claudia Sheinbaum, y una vez que termine el proceso electoral, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el dictamen debe ser claramente: López Obrador violó lo suficientemente las leyes para declarar invalidada la victoria del partido de Morena. Porque no solamente se ha metido en la campaña para Claudia Sheinbaum, se ha metido en todo, en todas las elecciones, porque sabe que viola la ley, pero como es un enfermo mental, no le importa.
Una vez le dijeron que violaba la ley, ¿y qué dijo el observador? Que a su investidura presidencial estaba por encima de eso. ¿Saben qué es esa declaración? Dictadura de tirano, de un tirano apestoso que llega a decir eso, porque ni siquiera se atreven a decirlo muchos dictadores. Es un tirano maldito, y en manos de ese loco están más de 130 millones de mexicanos, que han sufrido todo, han sufrido el empoderamiento de los delincuentes por todo el país, el aumento de la delincuencia, el aumento brutal de la corrupción, el empobrecimiento que este mentiroso loco de Obrador y de Morena dicen que redujo la pobreza. ¿Cómo la va a reducir si la clase media ya es pobre? Y de los de la clase pobre algunos mejoraron, salieron de la pobreza, pero no se puede decir que salieron de la pobreza, porque no sale de la pobreza alguien que ya no es pobre porque le regalan dinero. Eso no es salir de la pobreza. Salir de la pobreza es cuando ese pobre, por su trabajo, puede salir de la pobreza, pero no porque le regalan dinero. Además, un dinero que, para dárselo López Obrador, está endeudando brutalmente al país. Y como este loco desgraciado ya se va, le deja una deuda tremenda a los mexicanos y al país y al gobernante que siga, que seguramente ya se robaron la presidencia y todo, Claudia Sheinbaum y su secta de delincuentes. ¿Y por qué lo pueden hacer? Porque ustedes del Poder Judicial, los que acabo de mencionar, y uno que otro, son porquerías humanas, son delincuentes, no son ministros, son delincuentes, no aplican la ley o la usan mañosamente, saben dar argumentos para disfrazar la violación a la ley de Morena y de López Obrador. Qué desgracia que tengamos una dictadura en la cual el primer síntoma de una dictadura es que el Poder Judicial queda sometido al Poder Ejecutivo, a López Obrador, que quiso destruir el INE y no pudo, porque todavía la sociedad civil de un país que antes de Obrador era democrático se defendió, y luego quiso Obrador destruir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la ministra Norma Piña, y no pudo porque la sociedad civil no lo permitió, y luego defendió a la sociedad civil el voto. Pero ahora, con su mentado plan C, está buscando la forma de que voten por el PT, Morena y Verde para que, por diputados y senadores, para que implante su dictadura. Y entonces ahí sí ustedes, si ahorita son una porquería y tienen todavía 1% de dignidad y 99% de porquería moral, ese 1% lo van a perder. Si es que no desaparece el Poder Judicial, seguramente lo va a hacer López Obrador. Y la maligna Claudia Sheinbaum seguramente lo va a hacer. Porque sabe López Obrador que idiotizó a un pueblo mexicano haciéndolo creer que lo que él decía era cierto. Pero ya se demostró que López Obrador los usó, y ya lo dijo una y mil veces, que los usó. ¿Y qué esperábamos? Que el Poder Judicial existiera en México para defendernos. Y quiero reconocer a la señora Norma Piña, excelente ministra. Ella y otros más están dando la batalla para defenderse de la dictadura del tirano psicópata López Obrador. Está haciendo una lucha tremenda para defenderse de ese maldito loco que les inventa corrupciones, que les inventa todo. Cuando el corrupto, el desgraciado, el saqueador, el ladrón es López Obrador y toda su secta morenista. Y petistas son peores, porque además de corruptos son vándalos los del PT, como el Fernández Noroña, que es una porquería de violencia y de inmoralidad. Poder Judicial,
más bien los que mencioné. Señora Tadei, usted está en el basurero de la historia. Se atreve a decir todavía que no usen el color rosa en la manifestación del 19 de mayo del 2024. ¿Que por qué es el color del INE? No, señora, el rosa no es de ningún partido. Y no lo hizo Xochitl para usar su color. Pero los que sí usan el color de Morena, el color guinda caca, sí es Morena, los servidores de la nación, y ahí sí no dice usted nada. Usted no dice nada ahí. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo impide? ¿Por qué no impide que sigan amenazando a la gente que si no votan por Morena les van a quitar las pensiones? ¿Por qué no usted fue capaz, usted y el tribunal, de invalidar la elección de Claudia Sheinbaum como candidata de la alianza Morena, PT y Verde, cuando Marcelo Ebrard demostró 63 violaciones a la ley? Y ustedes, como momias corruptas, no hicieron nada, permitieron eso. ¿Por qué no hace nada ante el excesivo uso del dinero que usa Morena, el tiempo de campaña que usa Morena, el uso de las bandas del crimen organizado que usa Morena para imponer su dictadura? ¿Por qué no hace nada? ¿Saben por qué? Porque ustedes no saben de leyes, no saben de constitución, no saben de moral ni de ser profesionistas. Son simples arrastradas porquerías humanas al servicio del hombre más loco, más maligno, el narcodictador, asesino, el mayor asesino de México, López Obrador, corrupto, delincuente. Están al servicio de él. Y no se diga la Cámara de Diputados de mayoría morenista, petista y verde. Porquerías humanas esos diputados que no cumplen su función. ¿Cuál es su función? Revisar las propuestas. No las revisan. Si viene de López Obrador, las palomean y las pasan. No saben ni lo que dicen. Y como saben que todavía hay diputados dignos que son del PAN y del PRI y del PRD, que no quieren esa dictadura, esas acciones que quiere el observador, completamente inconstitucionales, tienen que hacerlo los de Morena, estas porquerías humanas, a escondidas. Cuando no están a prueba, no saben ni lo que están aprobando. Nada más si se lo dice el loco de Palacio. No hacen nada ustedes. Lo único que han hecho es demostrar que son la peor porquería que ha tenido el Poder Judicial en la historia de México. Aunque hagan finjan que son democráticos, hay medidas cautelares. Cuando López Obrador tenía en el proceso de revocación de mandato, que el maldito Saldívar hizo que fuera de ratificación, y fue toda una farsa donde se metió Morena y el presidente que no se podía meter, con espectaculares que decían, por todo el país, que decía que siga AMLO, suficiente para que no valiera ese proceso. Cuando sucedió eso, ustedes estaban avalando violaciones a la ley. No sé qué decir. Da coraje ver el robo tan descarado que ha hecho Morena, robándose gubernaturas, robándose alcaldías, robándose diputaciones y senadurías. Y probablemente Dios no lo quiera porque creo en Dios, en Jesucristo nuestro Señor. Que Claudia Sheinbaum no gane, porque va a ser un robo de la presidencia, un robo y desaparición de la democracia para implantar su dictadura comunistoide del tirano, el anticristo López Obrador, que se decía desde que era aspirante a la presidencia que era un peligro para México.
y que decían que era una guerra sucia, que era mentira. No, ya se demostró, o no está demostrado, que empoderó a los delincuentes. Eso no es un peligro para México. Hacer que los delincuentes impongan toda su ley a los ciudadanos libres, eso no es peligro. Que haya apoyado a dictadores como Daniel Ortega, Evo Morales, Nicolás Maduro, no, eso no es un peligro. Que haya aumentado la corrupción, pero como al 1000%, que haya aumentado la delincuencia, pero como al 1000%, que haya aumentado la pobreza, pero como mentiroso que es, como peligro para la humanidad que es el observador, mintiendo con sus datos que presenta, de que es que disminuyó la pobreza. Pero ¿quién presenta los datos? Pues él mismo, con su gabinete, que es una porquería igual, el gabinete del observador, los diputados de Morena, PT y Verde, y los ministros puestos por Obrador, y todo el partido Morena, es una secta de porquería demoníaca, corrupta y asesina, pero sobre todo embaucadora. ¿Cómo engañan a la gente? ¡Qué bárbaros! López Obrador acaba de haber 1, 2, 3 masacres en la semana, conocidas, publicadas, el mismo Obrador las menciona y dice que el país está en paz. Bueno, yo lo entiendo. Un enfermo mental no conoce la realidad, vive en un mundo ajeno. Y yo digo, cuando un asesino serial, esos que matan a muchos, le dicen, usted mató a 3 personas, no es cierto. ¿O qué dice? Se ríe, sí. Qué bueno que los maté. Así es Obrador, es un asesino serial institucional y también personal, porque asesinó a su hermano y a otro amiguito cuando estaba en la adolescencia. Y por su culpa México ha sido el sexenio, el sexenio en México con mayor cantidad de muertos, porque el asesino mayor, que es López Obrador, hizo que México fuera primer lugar mundial de personal médico muerto por culpa de Obrador. Tercer lugar mundial de gente muerta en el COVID, de más de 200 países. Tercer lugar mundial. Claro que después se suavizó la pandemia y ya está como en el 5.º lugar, pero fue el tercer lugar mundial por culpa del observador. ¿Y qué decía el observador? Pues es un loco. ¿Qué podíamos esperar que dijera? Que es un ejemplo en el manejo de la pandemia. Y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dijo, México, eres el peor, o de los peores, los 3 peores en el manejo de la pandemia. Pero un loco como Obrador no le hizo caso. Soy el mejor. Como un loquito que dice que soy Napoleón Bonaparte. Claro, ese loquito, por más que le digan usted es Napoleón Bonaparte, usted es malo, quién sabe qué es, tal vez diga la mafia del poder o la prensa vendida, porque yo soy Napoleón Bonaparte. Así es López Obrador, un enfermo mental. Y estar en manos de un enfermo mental, y que la sucesora de él sea similar a él, desde el momento que dice que fue un buen gobierno, cuando es el peor gobierno. Económicamente dice Obrador que estamos bien con él. Falso. El Producto Interno Bruto, sigla PIB, el PIB, el promedio sexenal anual del PIB de México con López Obrador es del 1%. Cuando con Peña Nieto fue del 2.4%, con Calderón fue del 3.5%, con Vicente Fox fue del 2.7%, inclusive llegó a estar un momento hasta muy arriba, mucho más arriba. Con Ernesto Zedillo fue del 3.9%, rebasó al 4% en momentos. Con Carlos Salinas fue del 4.5%, algo así. Y con López Portillo, que invirtió mucho en exploración petrolera,
esa medida lo hizo que fuera un PIB del 6.5, que lo puso entre los 9 países más económicamente mejores del mundo. La 9ª economía mundial fue México en el 1982 por la iniciativa de López Portillo, que después, debido a que la guerra con los países árabes productores de petróleo, que bajaron sus precios muchísimo y que México no los quiso bajar tanto porque salía perdiendo, los países árabes se arriesgaron, bajaron el precio a tener pérdidas, pero el mundo se fue a comprarles el petróleo a ellos y México perdió a la clientela y se vino abajo porque ya estaban dependiendo del petróleo. De Pemex se creó el PRI y tuvo ya crisis económica, pero López Portillo hizo un excelente papel. Y López Obrador del 1% y presume que está muy bien la economía. Lo que pasa es que es tan mañoso y mentiroso que se está basando en este año 2023 y 2024, en las que después del rebote, después de la caída de la economía por la pandemia, los países crecen más rápido porque es una recuperación. Entonces crecer al 2, 3, 4% es normal. Así crecieron todos. México está en un crecimiento del 2.3, algo así, 2.1, que Obrador dice que estamos en el 3, porque es un mentiroso. Pero pone ese 2.3 como que estamos mejor económicamente que otros sexenios. Falso. Es únicamente el crecimiento que le llaman de rebote. Pero el promedio sexenal anual del PIB con López Obrador es del 1%, el más bajo en los últimos 6 sexenios. Y luego, ¿qué dice Obrador? Es que nos llegó la pandemia. Maldito fantoche mentiroso. En el 2019, a fin de año, en su primer año de gobierno que llevaba López Obrador, cayó al 0% el PIB. Del 2.4 que se lo dejó Peña Nieto, lo dejó en el 0%, antes de la pandemia. Lo repito, México ya era el peor sexenio económico de los últimos 6, antes de la pandemia, en diciembre del 2019. Ya era el peor económicamente, así que no agarre de pretexto la pandemia. Porque la pandemia llegó a México a finales de marzo del 2020. O sea, 3 meses después. 3 meses antes México, es más, en marzo, principios de marzo del 2020, cuando todavía no llegaba la pandemia, México ya no estaba solamente al 0% del PIB, estaba al menos 2.3%, abajo del 0%, antes de la pandemia. ¿Y por qué? Les voy a decir por qué. Porque la mente de Obrador, en la mente de Obrador hay odio, hay venganza, hay rencor. Y como gobiernos anteriores hicieron obras y instituciones, ¿qué es lo que hace un enfermo mental de odio y de maldad? Destruir todo lo que pudo. Esa destrucción que hizo, como tirar 300,000 millones de pesos por tirar el aeropuerto en Texcoco, que le valió tanto dinero, tirar tanto dinero, no de él, ni del gobierno, sino de los mexicanos. El haberle metido tanto dinero a Pemex, más de 400,000 millones de pesos, que no levantó a Pemex. Pemex tiene la peor producción petrolera en su historia, y otras destrucciones que hizo, le costó a México una pérdida económica. Tiró más de 1 billón de pesos, 1 millón de millones de pesos, ya en el primer año de gobierno de López Obrador. ¿Por qué? Pues porque es un inmoral que tira el dinero de los mexicanos por puro odio y venganza a gobiernos anteriores. Pero el discurso fantoche de Obrador, no, vamos bien. Es más, ¿saben qué dijo? Cuando ya estaba al 0% el PIB, como un loquito, vamos requete bien. O sea, no solamente no reconocía que estábamos mal, sino como loco, o como burla de loco, vamos requete bien. No bien, requete bien. Y cuando dijo que íbamos a estar mejor que Dinamarca en la salud, son comentarios de loco. O cuando dijo que para construir el Tren Maya
un tren que iba a cruzar la selva del sureste, la selva. Dijo que no se iba a cortar un árbol, ni un solo árbol se iba a cortar. Bueno, eso lo dice un loco. ¿Cómo podemos pensar que hagamos un tren que pase en medio de la selva, que haga el camino y diga que no va a cortar árboles? Bueno, ¿cree que los mexicanos son idiotas? Ah, sí lo son. Los que votan por él son idiotas. Pero más que idiotas, están idiotizados. Pero ya muchos ya están endemoniados porque defienden al Obrador como locos. Entonces, regresando, todo eso lo empecé diciendo porque esta dictadura, esta narcodictadura corrupta, asesina, delincuentoide, destructora de López Obrador, se manifiesta en el sometimiento del Poder Judicial, en el haber borrado a la Cámara de Diputados, en haber usar a un gabinete de puros ineptos, porque él dijo que para ser un funcionario con él bastaba un 10% de talento, o sea, puro inepto, estúpido, que no sabe nada, y un 90% de honestidad, o sea, de arrastrados a él. Claro, pasó lo que tenía que pasar. Y por eso es el presidente que ha tenido más críticas, lo han criticado más, ella lo dijo, su única verdad, lo han criticado más que a todos los presidentes anteriores. Claro, ¿por qué lo han criticado? Porque es un maldito destructor. Llegó a destruir todo, las instituciones que ya las había mandado al diablo desde antes. Dijo al diablo las instituciones. Pues ya lo había dicho, ¿qué esperaban? ¿Qué destruyó? El Seguro Popular, nunca terminaría. Reforma educativa, el aeropuerto en Texcoco, todo. 120 fideicomisos, ONGs, 82 programas que tenía Peña Nieto, de programas sociales, todo lo destruyó. Le cambió nombres a las instituciones, lo que pudo, destruyó el Fonden, que es la protección para los damnificados, lo destruyó propiamente, destruyó el CONACYT, que es ahí la mantiene para que no digan, que es el fundamento del progreso de un país, la ciencia y la tecnología. Quitó las estancias infantiles que ayudaban a las mamás para que trabajaran, los comedores comunitarios, las escuelas de tiempo completo, todo lo destruyó. Es un asesino serial que, como ya dije en otro video, es como un asesino, un loco que agarra un cuchillo y se pone a matar, no gente, sino instituciones. A ver, Seguro Popular lo mata, ¿por qué? Porque lo hizo Vicente Fox. Y claro, su argumento principal es un discurso mentiroso, exageradamente mentiroso. Sus mentiras son de loco. Mentiras brutales. Con ese discurso, que todo es corrupción, que vamos requete bien, que los demás están requete mal. Con ese discurso y abuso de poder para dar las pensiones que da, que aclaro, las pensiones, estamos de acuerdo con las pensiones a viejitos, a discapacitados, becas a estudiantes, pero no a todos, algunos o a muchos, pero no a todos. Entonces, y otras, pero para hacer eso, Obrador le robó el dinero a toda la Secretaría de Estado, para tener dinero, dañar a las instituciones, los servicios médicos, crear desabasto de medicinas, por lo tanto mayor cantidad de muertos, y agarrar el dinero para repartirlo. Y la gente tonta, ¡ay, Obrador! Pero cuando le dan su dinero y se enferman y no hay medicinas, va al médico, pues no le alcanza porque es un tratamiento más costoso. Pero no se da cuenta, se da cuenta de esto, de la manita estirada. Que como dijo Fox, y ya lo reconoció Obrador, no es bueno dar dinero porque los hace flojos. Pero ¿cuándo lo reconoció Obrador? Cuando ya se había apropiado de todo, saqueado todo, robado todo.
imponer a sus candidatos, robarse gubernaturas. Cuando ya logró todo, lo dice. ¿Y saben para qué lo dice? Para que los otros partidos de oposición, si dan dinero, como él lo hizo, la gente los vea mal. Pero cuando lo hizo, no lo cuestionó. Y sabíamos que lo que iba a pasar, se acabó el dinero. Si se puso a regalar dinero sin antes generarlo, pues se lo acabó. Y como se lo acabó y quiere seguir comprando votos, al menos de aquí a que salga él, pues ¿de dónde saco el dinero si ya me lo acabé? Pues pido prestado. Y ya endeudó al país, ya debe 6 millones de millones más de deuda a México. Porque el loco quiere, no le importa México, no le importa la deuda, quiere que le sigan aplaudiendo. Pero antes destruyó todo, creó un desempleo enorme porque le quitó presupuesto a las secretarías. Aumentó la corrupción, la delincuencia, la opacidad, el nepotismo a sus hijos los ha hecho ricos. Pero ya Obrador, ya desde que era joven, como estudiante fue pésimo, reprobaba materias, tardó 14 años en terminar su carrera, ciencias políticas, no se presentaba, era porro, su promedio creo que no llegó ni al 8, y dicen, yo no lo puedo asegurar, que plagió su tesis. Con razón defendía a Janine, si él había también plagiado su tesis, y también, y dijo que era un pecado menor, y también, como trabajador antes de ser político, era un súper corrupto, trabajaba en 2 instancias de gobierno, en una cobraba sin trabajar, porque es un aviador, un maldito ladrón, y ahora que es presidente de la República, hablaba de austeridad, de no gastar, porque los empresarios eran saqueadores y corruptos. Pues el saqueador y corrupto es él, porque ya está en la lista de los hombres más ricos del mundo, según la revista Forbes. ¿Por qué ahora ya es tan rico? Porque es un ladrón saqueador, López Obrador. Porque llegó a robar, a mentir, a traicionar, aunque diga lo contrario, a destruir el medio ambiente con el Tren Maya, a destruir el medio ambiente impulsando las energías sucias como es el petróleo y el carbón, y negar las energías limpias, como lo pide la Convención de París. El mundo está preocupado por el calentamiento global debido a la contaminación ambiental que produce el petróleo y el carbón y el gas. ¿Y qué hace este desgraciado Obrador? Ir contra el mundo. Pero si es un enfermo mental, ¿qué podemos esperar? Y no solamente es un enfermo mental, es el anticristo. ¡Ah, caray! Van a decir, ¡ay, caray, ya te estás yendo muy lejos! No. Según la Biblia, el anticristo trae la clave del 666. Y dice, bueno, ¿y eso qué? López Obrador es el 666. ¿En qué te basas? Les voy a decir. Porque todo es simbólico. Su nombre de Obrador tiene 24 letras. Y 2 más 4 da 6. Su fecha de nacimiento es día 13 del mes 11 de 1953. Si ponemos el 13, 1, 3, el 11, 1, 1 y el 1, 9, 5, 3, sumamos todo y nos da 24. Y 2 más 4 da 6. Y fundó un partido, yo creo, tendiendo a su función de anticristo, y le pone Morena, que tiene 6 letras. Los 3 6 es el 666, y no únicamente por los símbolos, sino porque es un asesino, el mayor asesino de México, por el manejo del COVID, por el empoderamiento de los bandos del crimen organizado, por los asesinatos mayores que todas las secciones anteriores, por la muerte debido a falta de medicamentos, por el aumento de masacres, por el aumento de desaparecidos, por feminicidios, por generar odio y división, por empoderar a los delincuentes, por darles abrazos, no balazos, por aliarse a los dictadores, por defender a los terroristas, por generar odio y división, por estar todos los días en conflicto. Desde que nació Obrador seguramente hasta la fecha actual,
Es el hombre más conflictivo, toda su vida ha sido conflicto. Y por eso inventó 4 fraudes que le hicieron. Los inventó porque en el 2006 perdió, tuvo menos votos que Calderón. Y como es un loquito, sigue diciendo que le robaron la elección, que le hicieron fraude. No hay ningún fraude. No podían contar voto por voto, casilla por casilla, todas las casillas, porque si una casilla no tiene una irregularidad, no se puede volver a recontar, no se puede. Bueno, pues aún así, el Tribunal Electoral de aquel tiempo, que sí era un tribunal, no esa porquería que hay ahora, recontó 11.800 y tantas casillas y siguió ganando Calderón. Así es de que no hay ningún fraude. O cuando dice que le hicieron un complot con el desafuero, no le hicieron ningún complot. López Obrador desacató 4 veces una orden judicial, violó 4 veces una orden judicial que ordenaba no construir en el predio del Encino y lo siguió haciendo. Y un juez y luego otro juez ordenaron y pidieron a la Cámara de Diputados que lo desaforaran porque había elementos. Lo desaforaron. ¿Quién lo desaforó? La Cámara de Diputados. No fue Vicente Fox del PAN, fue la Cámara de Diputados la que lo desaforó. Y porque nunca ha ganado nada a López Obrador legalmente. López Obrador, cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, no podía ser candidato porque no tenía los 5 años de residencia o ciudadanía en la Ciudad de México para ser candidato. Y con trampas y corrupción fue candidato y obtuvo más votos, pero nunca fue jefe de gobierno legal. Tampoco es presidente legal de México del 2018 a la fecha. ¿Por qué? Porque hizo campaña electoral desde mucho tiempo antes de los tiempos de acá, más de 4 o 5 años. Eso ya lo invalidaba, porque violó los topes de gastos de campaña para su candidatura. Es el más multado por violar topes de gastos de campaña. Y porque fue financiado por las bandas del crimen organizado. Ya lo dijo el Mayo Zambada, uno de las bandas del crimen organizado. Y porque hizo una guerra sucia en las elecciones del 2018, donde los partidos de oposición que criticaban a Obrador decían que era guerra sucia y los quitaron, los spots. Pero todos los spots que hacía el PT, que es apestoso el partido, Morena y el Verde contra el PRI y el PAN, los dejaban. Ahí sí no era guerra sucia. Fue una cochinada eso. Entonces, tampoco es presidente de México ya, porque en la farsa de la revocación de mandato que el maldito Saldívar la puso como ratificación, donde fue la violación completa al proceso, haciendo que Morena se metiera, López Obrador anunciándose con que siga AMLO, que eso ya no valía su proceso, votó el 17% y dijeron que se quedara, pero el 17%, el 83% no votó porque vieron que era una farsa. Por lo tanto, no querían que siguiera, pero un periódico hizo una encuesta nacional seria y el 61% querían que se fuera Obrador, sacarlo de la presidencia, y el 39% que se quedara. Entonces, moralmente ya no es presidente de México, nunca lo fue, y como inventa fraudes electorales, inventó 4 fraudes electorales, 2 en Tabasco, que no pudo ser gobernador, inventó fraudes. Pero no solamente eso, mandó quemar pozos petroleros, que no pagaran impuestos, porque es un conflictivo enfermo mental. Y inventó 2 fraudes electorales cuando perdió en el 2006 y en el 2012. ¿Y saben qué hizo? Como dictador, como delincuente, como loco, se autoproclamó presidente de México. Es como les digo, es como aquel que dice que es Napoleón Bonaparte. Así el observador se dijo presidente de México, desconociendo las leyes porque es un delincuente. Entonces, ¿a quién tenemos de presidente?
miente porque todo lo que dice es mentira. Está comprobado que el 90% de lo que dice es mentira. A un loco, psicópata que necesita pelear y ofender a todos. Esquizofrénico que niega una realidad. México está peor que nunca y este loco diciendo lo contrario. Paranoico que los periodistas hacen su trabajo y dicen lo que pasa y el loco de Obrador dice que es la mafia del poder que está contra él, que son pagadas por no sé quién. Es falso. Paranoico, cree que todo el mundo nada más es él, que todo gira contra él o a favor de él. Narcisista, que manda a hacer mítines para festejar su triunfo, mandando traer a gente de todos los estados con los arrastrados gobernadores morenistas, obligando a la gente a venir, obligándolos si no tienen sanciones o les quitan sus puestos en los mercados. ¿Ya vieron quién es el observador? Es una porquería. ¿Pero por qué es una porquería? Porque el Poder Judicial, con lo que empecé mi plática, es una porquería de arrastrados. Y López Obrador ya militarizó al país, con lo cual su dictadura va a estar bien fuerte. Ya empoderó a los delincuentes para que lo apoyen y ya sometió al Poder Judicial. La Cámara de Diputados nunca ha existido con este loco desgraciado para implantar su dictadura comunista. ¿Y saben qué es su dictadura comunista? Ya dice claramente en su constitución que va a poner si gana el plan C, si votan por Morena, PT y Verde. Su constitución dice que es una dictadura comunista. Tal vez con otras palabras, pero es una dictadura comunista o comunista en la cual les pueden quitar su casa a los ciudadanos. Si tienen 2 casas, les quitan una. Les pueden quitar su empresa, porque en el comunismo no hay propiedad privada. Les quitan su empresa. Se les pagan una miseria para que no digan. Les quitan su libertad de estudiar lo que quieran, de trabajar en lo que quieran, de pasear a donde quieran. Les quitan sus creencias y van a quitar la religión. Ya lo dijo Claudia Sheinbaum, va a cerrar iglesias. Porque ella es una atea, ya lo dijo, pero es tan farsante al estilo morenista, obradorista, que se pone vestido donde está la Virgen de Guadalupe. Va a visitar al Papa. Pero destruyó una iglesia cuando era delegada en Tlalpan. Se declara atea, judía. ¿Ya se dieron cuenta? Como Obrador es una porquería. A los que puso en el Poder Judicial son una porquería de arrastrados. Todos los morenistas son una porquería humana. Y el pueblo que vota por Morena son idiotizados, se basan en un discurso que hace Obrador. Son flojos, no hablo de los viejitos. A los viejitos hay que darle su pensión y lo aprobamos todos. Y a los discapacitados. Pero son ignorantes, ya lo dijo Obrador, por él votan los ignorantes, por Morena. Son idiotizados, son delincuentes que ven como el Obrador diario viola las leyes y le aplauden. Gracias.